Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial número 97 de las Misiones. 22 de octubre de 2023. Corazones fervientes, pies en camino. Queridos hermanos y hermanas, para la Jornada Mundial de las Misiones de este año, he elegido un tema que se inspira en el relato de los discípulos de Emaús, en el Evangelio de Lucas. Corazones fervientes, pies en camino. Aquellos dos discípulos estaban confundidos y desilusionados, pero el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan partido encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado verdaderamente. En el relato evangélico percibimos la transformación de los discípulos a partir de algunas imágenes sugestivas. Los corazones que arden cuando Jesús explica las Escrituras, los ojos abiertos al reconocerlo y como culminación, los pies que se ponen en camino. Meditando sobre estos tres aspectos que trazan el itinerario de los discípulos misioneros, podemos renovar nuestro celo por la evangelización en el mundo actual. Corazones que ardían mientras nos explicaba las Escrituras. En la misión, la palabra de Dios ilumina y transforma el corazón. A lo largo del camino que va de Jerusalén a Emaús, los corazones de los dos discípulos estaban tristes, como se reflejaba en sus rostros, a causa de la muerte de Jesús en quien habían creído. Ante el fracaso del Maestro crucificado, su esperanza de que Él fuese el Mesías se había derrumbado. Entonces, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Como al inicio de la vocación de los discípulos, también ahora en el momento de su desconcierto, el Señor toma la iniciativa de acercarse a los suyos y de caminar a su lado. En su gran misericordia, Él nunca se cansa de estar con nosotros, incluso a pesar de nuestros defectos, dudas, debilidades, cuando la tristeza y el pesimismo nos induzcan a ser duros de entendimiento, gente de poca fe. Hoy como entonces, el Señor resucitado es cercano a sus discípulos misioneros y camina con ellos, especialmente cuando se sienten perdidos, desanimados, amedrentados ante el misterio de la iniquidad que los rodea y los quiere sofocar. Por ello, no nos dejemos robar la esperanza. El Señor es más grande que nuestros problemas, sobre todo cuando los encontramos al anunciar el Evangelio al mundo, porque esta misión, después de todo, es suya, y nosotros somos simplemente sus humildes colaboradores, siervos inútiles. Quiero expresar mi cercanía en Cristo a todos los misioneros y las misioneras del mundo, en particular a aquellos que atraviesan un momento difícil. El Señor resucitado, queridos hermanos y hermanas, está siempre con ustedes y ve su generosidad y sus sacrificios por la misión de evangelización en lugares lejanos. No todos los días de la vida resplandece el sol, pero acordémonos siempre de las palabras del Señor Jesús a sus amigos antes de la pasión. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Después de haber escuchado a los dos discípulos en el camino de Emaús, Jesús resucitado, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Y los corazones de los discípulos se encendieron, tal como después se confiarían el uno al otro. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús efectivamente es la palabra viviente, la única que puede abrazar, iluminar y transformar el corazón. De ese modo comprendemos mejor la afirmación de San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Si el Señor no nos introduce,
es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Por ello, el conocimiento de la Escritura es importante para la vida del cristiano y todavía más para el anuncio de Cristo y de su Evangelio. De lo contrario, ¿qué transmitiríamos a los demás sino nuestras propias ideas y proyectos? ¿Y un corazón frío sería capaz de encender el corazón de los demás? Dejémonos entonces acompañar siempre por el Señor resucitado, que nos explica el sentido de las Escrituras. Dejemos que Él encienda nuestro corazón, nos ilumine y nos transforme, de modo que podamos anunciar al mundo su misterio de salvación con la fuerza y la sabiduría que vienen de su Espíritu. Ojos que se abrieron y lo reconocieron al partir el pan. Jesús en la Eucaristía es el culmen y la fuente de la misión. Los corazones fervientes por la palabra de Dios empujaron a los discípulos de Emaús a pedir al misterioso viajero que permaneciese con ellos al caer la tarde. Y alrededor de la mesa sus ojos se abrieron y lo reconocieron cuando él partió el pan. El elemento decisivo que abre los ojos de los discípulos es la secuencia de las acciones realizadas por Jesús: tomar el pan, bendecirlo, partirlo y dárselo a ellos. Son gestos ordinarios de un padre de familia judío, pero que realizados por Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo, renuevan ante los dos comensales el signo de la multiplicación de los panes y sobre todo el de la Eucaristía, sacramento del sacrificio de la cruz. Pero precisamente en el momento en el que reconocen a Jesús como aquel que parte el pan, Él había desaparecido de su vista. Este hecho da a entender una realidad esencial de nuestra fe. Cristo, que parte el pan, se convierte ahora en el pan partido, compartido con los discípulos y por tanto consumido por ellos. Se hizo invisible porque ahora ha entrado dentro de los corazones de los discípulos para encenderlos todavía más, impulsándolos a retomar el camino sin demora, para comunicar a todos la experiencia única del encuentro con el resucitado. Así, Cristo resucitado es aquel que parte el pan y al mismo tiempo es el pan partido para nosotros. Y por eso, cada discípulo misionero está llamado a ser, como Jesús y en Él, gracias a la acción del Espíritu Santo, aquel que parte el pan y aquel que es pan partido para el mundo. A este respecto, es necesario recordar que un simple partir el pan material con los hambrientos, en el nombre de Cristo, es ya un acto cristiano misionero. Con mayor razón, partir el pan eucarístico, que es Cristo mismo, es la acción misionera por excelencia, porque la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Lo recordó el Papa Benedicto XVI. No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento de la Eucaristía. Este exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso la Eucaristía no es solo fuente y culmen de la vida de la Iglesia, lo es también de su misión. Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera. Para dar fruto, debemos permanecer unidos a Él, y esta unión se realiza a través de la oración diaria, en particular en la adoración, estando en silencio ante la presencia del Señor, que se queda con nosotros en la Eucaristía. El discípulo misionero, cultivando con amor esta comunión con Cristo, puede convertirse en un místico en acción. Que nuestro corazón anhele siempre la compañía de Jesús, suspirando la vehemente petición de los dos de Emaús, sobre todo cuando cae la noche. Quédate con nosotros, Señor.
pies que se ponen en camino, con la alegría en anunciar a Cristo resucitado, la eterna juventud de una iglesia siempre en salida. Después de que se les abrieron los ojos, reconociendo a Jesús al partir el pan, los discípulos sin demora se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Este ir deprisa para compartir con los demás la alegría del encuentro con el Señor manifiesta que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado sin sentirse impulsados por el deseo de comunicarlo a todos. Por lo tanto, el primer y principal recurso de la misión lo constituyen aquellos que han reconocido a Cristo resucitado en las Escrituras y en la Eucaristía, que llevan su fuego en el corazón y su luz en la mirada. Ellos pueden testimoniar la vida que no muere más, incluso en las situaciones más difíciles y en los momentos más oscuros. La imagen de los pies que se ponen en camino nos recuerda una vez más la validez perenne de la misión a tientes, la misión que el Señor resucitado dio a la Iglesia de evangelizar a cada persona y a cada pueblo hasta los confines de la tierra. Hoy más que nunca la humanidad, herida por tantas injusticias, divisiones y guerras, necesita la buena noticia de la paz y de la salvación en Cristo. Por tanto, aprovecho esta ocasión para reiterar que todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La conversión misionera sigue siendo el objetivo principal que debemos proponernos como individuos y como comunidades, porque la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Como afirma el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Se trata aquí de un doble amor, el que Cristo tiene por nosotros, que atrae, inspira y suscita nuestro amor por Él. Y este amor es el que hace que la Iglesia en salida sea siempre joven, con todos sus miembros en misión para anunciar el Evangelio de Cristo, convencidos de que Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos pueden contribuir a este movimiento misionero con la oración y la acción, con la ofrenda de dinero y de sacrificios y con el propio testimonio. Las obras misioneras pontificias son el instrumento privilegiado para favorecer esta cooperación misionera en el ámbito espiritual y material. Por esto, la colecta de donaciones de la Jornada Mundial de las Misiones está dedicada a la obra pontificia de la propagación de la fe. La urgencia de la acción misionera de la Iglesia supone naturalmente una cooperación misionera cada vez más estrecha de todos sus miembros a todos los niveles. Este es un objetivo esencial en el itinerario sinodal que la Iglesia está recorriendo con las palabras clave: comunión, participación y misión. Tal itinerario no es de ningún modo un replegarse de la Iglesia sobre sí misma, ni un proceso de sondeo popular para decidir cómo se haría en un parlamento, qué es lo que hay que creer y practicar y qué no, según las preferencias humanas. Es más bien un ponerse en camino, como los discípulos de Emaús, escuchando al Señor resucitado que siempre sale a nuestro encuentro para explicarnos el sentido de las Escrituras y partir para nosotros el pan, y así poder llevar adelante con la fuerza del Espíritu Santo su misión en el mundo. Como aquellos dos discípulos, contaron a los otros lo que les había pasado por el camino,
también nuestro anuncio será una narración alegre de Cristo el Señor, de su vida, de su pasión, muerte y resurrección, de las maravillas que su amor ha realizado en nuestras vidas. Pongámonos de nuevo en camino también nosotros, iluminados por el encuentro con el resucitado y animados por su Espíritu. Salgamos con los corazones fervientes, los ojos abiertos, los pies en camino, para encender otros corazones con la palabra de Dios, abrir los ojos de otros a Jesús Eucaristía, e invitar a todos a caminar juntos por el camino de la paz y de la salvación que Dios en Cristo ha dado a la humanidad. Santa María del Camino, Madre de los discípulos misioneros de Cristo y Reina de las misiones, ruega por nosotros. Roma, San Juan de Letrán, 6 de enero de 2023, Solemnidad de la Epifanía del Señor. Francisco.